Hola amigos, bienvenidos a divulgaciontotal.com y en este video vamos a compartir con ustedes algo, solamente una parte de los datos, la inmensa cantidad de datos que ha dado David Wilcock. En parte va a ser datos que dio en su primer video, que fue, si no me equivoco, el jueves de la semana pasada. Esto ha sido en el 19 de marzo. Y luego algunos datos de la transmisión, la maratónica deberíamos decir, ¿no? Transmisión del día de ayer, 22 de marzo, que si no me equivoco duró aproximadamente unas 5 horas. Como se imaginarán, es una cantidad inmensa de información, así que vamos a ir rápidamente con algunos datos que dio David. Vamos a poner el video en pantalla de la transmisión de ayer 22 de marzo, aunque vamos a primero dar algunos datos de la transmisión del 19. Esto no va a estar coordinado con lo que van a ver en pantalla, pero de cualquier manera vamos a poner los links para que vean los videos a los amigos que comprenden el idioma inglés, para que vean los videos originales, ¿no? Bueno, el 19 de marzo David Wilcock, refiriéndose a lo de la pandemia, dijo que no creía, obviamente, que esto sea el fin del mundo. Dijo también, está bien si creen que estoy loco o si se quieren reír de todo lo que diga en el video. Voy a hacer algunas bromas, también dijo durante el video. Recuerden, la risa aumenta tu sistema inmunológico, ¿no? Lo pone más fuerte. También dijo, bueno, he luchado contra el estado profundo desde el año 2007, no como un anónimo. En realidad yo he estado en público hablando de esto y es algo que les dije por 11 años, ¿no? Que debían tener alimentos y agua en casa. Dijimos que esto iba a durar 2 semanas y bueno, quizás en realidad dure algo más de tiempo. El 23 de enero anunciaron el COVID-19 y el 23 de enero también cerraron China, ¿no? Empezando con la provincia de Wuhan. Y ahora China está de vuelta a un 95% de su capacidad, ¿no? Casi ya a la normalidad, ¿no? Y no hay nuevos casos de COVID-19 en China, o sea, después de 3 meses. En China ha sido peor que en otros lados, eso sí. Y hay mucha desinformación extraña en los medios ahora, ¿no? Es un momento de mucho miedo, pero no creo que sea el fin del mundo. Lo que creo, dice David Wilcock, es que esto es parte de un proceso transformativo mucho más grande. ¿Por qué? Creo que esto no es algo al azar, creo que fue hecho por alguien, no es natural, en realidad hay mucha evidencia de que varios países están haciendo esa acusación, así que esto no es fake news, noticias falsas. Los países que han dicho esto son importantes, ¿no? Con muchos millones de Producto Interno Bruto que están declarando eso. Eso es un dato importante. También dijo que creía que el virus va a matar, si creía que el virus va a matar a todos, realmente no, ¿no? El virus hasta el momento tiene una tasa de mortalidad del 1% y hay mucha información de inteligencia saliendo, como por ejemplo en el blog de Benjamin Fulford dijo, en enero Fulford dijo que era un virus diseñado, es decir, que el virus es lo que llaman etnoespecífico. Eso significa que fue diseñado por alguien y tiene como objetivo ciertas etnias, en este caso los asiáticos. Ahora, esto no es algo bueno, obviamente, ¿no? No digo que te pongas feliz por eso o que le tengas miedo tampoco, sino que no es solamente una conspiración de Internet, no es algo sin sentido, no es algo paranoico. Es algo de lo que China incluso ha acusado a Estados Unidos directamente y creo que Rusia e Irán, dice David, también han dicho lo mismo. Quizás esté equivocado con lo de Rusia, pero creo que Irán sí lo dijo. Si eso es cierto, entonces hay un par de informaciones que les tengo que dar. Primero, la provincia de Wuhan es en donde ocurrió peor que en cualquier otro lado del mundo. Esa gente, para empezar, la gente que vive ahí es pobre y mucha gente usa una fuente de agua pública. Es decir, todos caminan a un lugar que está en público, en donde hay una fuente de agua en la que todo el mundo puede poner sus manos, puede estornudar sobre ella, pueden toser sobre ella y toman agua de allí, ¿no? Y literalmente todos van allí y todos la usan. Así que todos tocan la fuente de agua y luego se tocan el rostro, la nariz, toman agua de allí. También sabemos que en esa provincia, en Wuhan, hay un serio problema de polución del aire. Y este es un virus que entra en tus pulmones.
También se ha dicho que es similar al SARS y a la gripe aviar y tenemos informes de varios años que aparentemente confirmaban que esos virus eran también etnoespecíficos, es decir, que apuntaban a la raza de asiáticos, de seres humanos asiáticos. No es extraño también que a la vez China estaba atravesando por virus que atacaban a la misma vez, ¿no?, a sus industrias porcina y avícola. Así que si es un virus etnoespecífico que apunta a gente en esa área con tres cosas, ¿no?, eh, que debemos tener en cuenta, ¿no? Las tres son, número uno, que usan fuentes de agua comunes, eh, que no necesariamente tienen la mejor higiene. Número dos, también hay polución severa del aire. Número tres, la mayoría de gente en Wuhan y en China, en general, también son bastante adictos al cigarrillo, ¿no? Así que sus pulmones también están afectados por eso. Así que lo que vemos es una tasa de complicaciones y posiblemente mortalidad alta, pero de nuevo, la mortalidad tampoco no tiene mucho sentido cuando vemos el número de personas muertas en Estados Unidos por coronavirus, que al inicio eran aproximadamente 19, cuando lo vi por primera vez, y la última vez que lo vi eran ya 71. Si lo piensan, no tiene sentido que la sociedad continúe cerrada indefinidamente para salvar a un número muy pequeño de personas, ¿no? Allí es donde esta información se vuelve loca. No puedes tener a la sociedad encerrada para detener algo que incluso en los estimados convencionales es 1%, pero también ese 1% podría estar basado o está basado en la situación de Wuhan. Así que, si es como esos países sugieren, que es un virus que tiene como objetivo a los asiáticos, entonces la tasa de mortalidad para los no asiáticos va a ser mucho más baja. Aparentemente, basado en algunos informes que tenemos, la estructura de los pulmones en la gente de Asia es diferente a la de otras razas. Así que ese sería su objetivo. No sé cómo funciona eso, pero lo comparto con ustedes, no por soltar fake news o noticias falsas, no sé si esto es cierto, son solo algunos de los rumores que he escuchado. Pero si es cierto, significa que la mortalidad para todos los demás es incluso menos de 1%. Y recuerdo ver las estadísticas de Italia calculando la cantidad de muertes contra la población, que se estima en 60.48 millones y es de 0.001%. Y eso es Italia, que se supone que es donde está la situación muy muy mal. Entonces, ¿está bien que los medios te mientan en cosas que no te afectan en tu vida diaria? ¿Será? Todos sabemos que eso ha estado ocurriendo, sabemos que hay 6 grandes corporaciones que manejan todos los medios de comunicación en los Estados Unidos y todos los canales de televisión que ves y las películas que ves y los shows de televisión y todas las revistas, periódicos, principales editoriales de libros, todos están bajo esa sombrilla de 6 corporaciones en donde están controlados por una de ellas, ¿no? Ya sea que eso esté siendo mal utilizado o no, es ciertamente motivo de debate. Si eres de los que apoya a Trump, presidente de Estados Unidos, seguramente sientes que los medios han sido utilizados con mucho abuso, ¿no?, para abusar. Y si no apoyas a Trump, si realmente no te gusta este tipo, entonces seguramente estás de acuerdo con mucho de lo que los medios de comunicación han estado diciendo por los últimos 3 años y medio. Los medios han estado en una campaña sin precedentes de darle palizas a Trump. Realmente nunca hemos visto algo como esto jamás. No hay ningún precedente para esto en ninguna parte de la historia registrada. Te digo esto porque creo que es importante. Realmente espero, ya que llego a una gran audiencia, que este video no sea eliminado por alguna censura, ¿no? De nuevo, esto es solo para tu consideración. No estoy tratando de difundir fake news, no estoy tratando de engañarte, pero sé que muchos de ustedes quieren saber qué pasa por mi cabeza y qué he experimentado y qué me ha ocurrido. Entonces, primero que nada, no seamos súper pesimistas con nosotros mismos y nuestra familia. Si los medios están esparciendo un pánico que no es real, entonces es nuestro trabajo el mantener algún tipo de actitud positiva, incluso si realmente lo creemos, ¿no? Si realmente creemos que está ocurriendo algo tan malo. El dicho de créetelo hasta que se haga realidad es importante aquí. Así que no quiero que entren en pánico, que no entren en un estado de locura. Por favor, practiquen el distanciamiento social, como le llaman. Quédense en casa, no salgan, no crean que nada está pasando. La gente que está yendo a las playas en Florida, por ejemplo, ¿no? Por las vacaciones de primavera, eso es ridículo, ¿no? No lo apruebo. No estoy diciendo que esto sea falso tampoco, ni que no sea peligroso. Es un virus muy peligroso y es particularmente peligroso entre las edades de 70 a 100 años, por supuesto, especialmente a los mayores de 80.
la edad promedio de la gente que estuvo muriendo por este virus, de acuerdo a uno de mis insiders, y creo que él lo vio en las noticias de los medios masivos, era 76 años. Y pueden ver las curvas de las estadísticas y quizás podría ser más alto. Ahora, algunos en mi audiencia están en ese rango de edad, ¿no? Hablemos de algunas cosas prácticas, dice David. Trabajé por 2 años en un lugar de cuidado de personas discapacitadas y estuve trabajando en un lugar de tratamiento a clientes, o como lo quieran llamar, que tenía hepatitis C, que se supone que es tan malo como tener SIDA. Se supone que no debías saber en ese lugar quiénes eran los portadores, pero los coordinadores de tratamiento médico sí sabían y ellos tenían unos folders o carpetas. Así que me dieron algunos nombres bajo la mesa, entre comillas, de algunas de las personas que eran portadores de la hepatitis C. Así que piensen en eso, ¿no? Mientras yo estaba trabajando en ese lugar, sabíamos que podíamos enfermarnos de algo tan malo como el SIDA, porque la hepatitis C supuestamente es tan mala como el SIDA, solamente de estar con esas personas a las que teníamos que cuidar. Debo agregar que me pagaban 2 centavos más del sueldo mínimo, 5.77 la hora era el sueldo por entonces, ¿no? Es decir, como $200 por semana. Entonces, ¿qué hice? Aprendí algo llamado control de infección. Para mí esto es ya un hábito antiguo. Cuando estoy en un avión, lo cual me imagino no va a ocurrir por mucho tiempo, siempre me lavo las manos y luego con la toalla con la que me sequé las manos abro la puerta del baño, ¿no? Sostengo la puerta con mi codo y luego me deshago de la toalla sin tocar la puerta con mis manos. Cuando tengo que abrir una puerta, lo hago cubriéndome la mano con la manga de mi camisa o con la tela de la manga, ¿no? Siempre lo he hecho. Me podrán quizás decir que tengo fobia a los gérmenes, pero si trabajas con personas que tienen algo equivalente al SIDA y encima después querían que me pusiera la vacuna de la hepatitis B. Y en esa parte David dice, mi madre recibió la vacuna, por ejemplo, de la influenza, aprobada por la Organización Mundial de la Salud en 1976 y casi se muere por eso. Y mucha gente murió debido a eso, ¿no? Su amiga Hope, que vivía en unas granjas también, casi muere por lo mismo. Realmente se puso muy, muy enferma después que tomó la vacuna. Y bueno, hasta aquí son las notas que hemos tomado del video del 19 de marzo, que es también muy largo, ¿no? Es un video de aproximadamente 2 horas y media. Ahora, con respecto al video que tienen en pantalla, que es de ayer, 22 de marzo, hemos tomado varias otras notas que también estuvieron en el 19 de marzo. Hablando de el estado profundo, David dijo que cómo empezó el estado profundo, ¿no? Cómo ha afectado el estado profundo en la historia del planeta, refiriéndose a que Hitler fue una creación también del estado profundo. Y esto nos lo dijo, como hemos ya adelantado en un video anterior, que él lo tomó en base a una clase de sociología. La clase de sociología que tuvo en la universidad estuvo basada en un libro llamado Wall Street y el levantamiento de Hitler, escrito por, si no me equivoco, el autor Charles Hingham, me parece. Pero bueno, como sea, David dice que gracias a esos libros, porque no solamente leyó uno, leyó 3 con respecto a este tema, ¿no? Se enteró que, y a la clase de sociología también, dicho sea de paso, en la universidad, se enteró que Ford Motor Company fabricó los tanques para Hitler. Y cuando los aliados bombardearon la planta de tanques que tenía Ford en Alemania, el mismo Henry Ford le pagó personalmente a Hitler para reconstruir esas fábricas. Es extraño, ¿no? Una compañía de Estados Unidos fabricando tanques para Hitler en la misma Alemania. Y cuando los aliados le destruyen las fábricas, el mismo Henry Ford va y da dinero para que se reconstruyan. El libro Wall Street and the Rise of Hitler, o Wall Street y el levantamiento de Hitler, habla de todo eso. Es decir, que los banqueros hicieron a Hitler, crearon a Hitler. Y se supone, se pone todo esto aún más raro porque Hitler es en realidad un hijo ilegítimo de la realeza británica. Si ven fotos del rey británico que estaba antes que naciera Hitler,
van a ver que tiene un rostro muy similar al de Hitler. Parece que su nombre era Kaiser Wilhelm. Ese es otro nombre que es uno de los creadores de toda esta cosa del Estado Profundo, ¿no? Así que Hitler era un británico, dice David. Le cambiaron el nombre, ¿no? Lo enviaron luego a Alemania. Así que ambos lados de la guerra, ambos lados de la Segunda Guerra Mundial, eran los mismos, estaban financiados por las mismas personas. Otro libro que vio David es American Swastika, o la esvástica estadounidense, ¿no? De Charles Higham. Ese sí es de Charles Higham. ¿Y por qué se llamó así? Dice David, ¿no? Bueno, quizás porque los de Estados Unidos crearon a los nazis. Quizás porque Boeing fabricó los bombarderos de Hitler. Los fabricaban como aviones de pasajeros en Estados Unidos, luego los enviaban a Sudamérica y allí les quitaban todos los asientos y después los enviaban a África, en donde los pintaban de nuevo y los acondicionaban como bombarderos, y de ahí se los enviaban a Hitler. Ya. Hitler no podía haber hecho su máquina de guerra en Europa si no fuera por el aparato de Estados Unidos, que lo estuvo ayudando, ¿no? Con logística, materiales. La industria estadounidense fue la que verdaderamente ayudó a Hitler. Esto fue una traición total, ¿no? A una escala inimaginable. Otro libro que habla del tema es Trading with the Enemy, o Comerciando con el enemigo, ¿no? Se llama algo así como, tiene un subtítulo que dice El complot del dinero nazi estadounidense de 1933 a 1949. También es de Charles Higham. ¿Qué pasó en 1933? Estados Unidos salió del patrón oro e hicieron ilegal el que las personas tuvieran oro. Literalmente fueron a revisar las cajas de seguridad personales que tenían los clientes de los bancos, que la gente creía que eran seguras, ¿no? Y se llevaron todo el oro que encontraron en las cajas de seguridad de los clientes de los bancos. Esto no es conspiración, esto fue una clase de universidad, dice David, ¿no? En donde me enseñaron que la Primera y la Segunda Guerra Mundial todo fue una farsa. 90% de las armas que usaron eran hechas por la compañía Remington, por ejemplo, de armas, que era propiedad de Samuel Bush, y quien era, además, padre de Prescott Bush. Los que no sepan, Prescott Bush es padre de George H.W. Bush y abuelo de George Bush, el hijo. Podrán reírse si quieren, creer que estoy loco, pero todo esto son hechos, es real. Y en algún momento todo esto va a ser importante, la gente va a tener que prestar atención a todo esto. Esta gente del Estado Profundo, se refiere David, creó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y manejaban ambos lados. Hacían el viejo truco del problema, reacción y solución. Samuel Bush entonces era dueño de la compañía Remington y ganaban mucho dinero con eso. Hasta el 90% de las ventas que tenía era para ambos lados de la guerra, ¿no? Ambos lados de los que estaban peleando en la Primera Guerra Mundial. Todo eso iba a la familia Bush. Luego tenemos al hijo de Samuel, Prescott Bush, que es el padre de George H.W. Bush, quien fue vicepresidente de Ronald Reagan y luego fue presidente. Prescott Bush fue el banquero de Hitler. Esa es información oficialmente conocida, es información pública. Ya se ha dicho muchas veces. Es conocido que él fue su banquero. Y, es decir, el Estado Profundo nos sacó del patrón oro de basar la moneda en un colateral, en algo que es físicamente tangible, y lo pusieron en un sistema babilónico mágico de dinero, en donde imprimes dinero sin ningún respaldo. Cuando empezó la Reserva Federal en 1913, el dólar tenía 99% más valor de compra del que tiene ahora. Eso fue antes de la supuesta Gran Depresión. No creo que la economía vaya a continuar por los suelos. Vamos a ver algún tipo de reseteo. Los otros países que están involucrados en ese reseteo están de acuerdo. El día en que murió Pete Peterson por una inyección accidental, mi insider Woody fue encontrado también boca abajo, muerto en su casa, un día después que firmó un nuevo sistema financiero con la familia del dragón de China, que es un linaje antiguo de China que tiene una cantidad enorme de oro en colecciones privadas, mucho más del oro que hay en los libros de registros del mundo. Ese es otro dato. Oficialmente el oro en el mundo es muy valioso porque es escaso. ¿Pero cuán escaso?
Supuestamente todo el oro del mundo ocuparía el espacio de una piscina o alberca de tamaño olímpica. Pero si tomas en cuenta el oro que tienen los asiáticos, la cantidad se vuelve 13.5 piscinas olímpicas. En el artículo Financial Tyranny, que publicó David Wilcock hace mucho tiempo, ¿no? Dice David, dije que los asiáticos tenían muchísimo más oro que el cabal, así que el cabal tuvo que hacer muchísimas cosas para tratar de tomar control del mundo, lo cual trataron de hacer para imponer su nuevo orden mundial y su plan, ¿no? Su plan quería que todos estuviéramos de rodillas, rogando por salvación, y luego ellos venían a salvarnos, pero a un costo muy alto. Así que los asiáticos tenían mucho más oro que el cabal. Entonces, ¿qué hicieron? Tenían un tipo en 1776 llamado Adam Smith, quien escribió un libro llamado The Wealth of the Nations, o La riqueza de las naciones. Y este tipo decía en el libro que el oro era muy malo. Dio muchísimas razones. Por ejemplo, decía, si tu país tiene oro en su banco central, eres vulnerable a la invasión. Otro país puede invadir y robar tu oro y quedas en una depresión económica. Todos se mueren de hambre y el país invasor se vuelve más rico. Y si no tienes militares fuertes, no te puedes defender. Esa era una de las excusas. Otra de las excusas era que el oro tiene una cantidad limitada, ¿no? Existe una cantidad limitada siempre en un país, pero la población de un país siempre se mantiene en crecimiento, lo que significa que mientras más gente hay, esa gente necesita gastar más dinero. Por lo tanto, si todavía tienes la misma cantidad de oro, pero más gente necesita usarlo, entonces el oro tiene inflación, ¿no? El oro se hace cada vez más caro, se hiperinfla o hay hiperinflación, y eso también puede destruir la economía. Así que dio muchos más argumentos sobre el por qué no se debe usar oro. Pero en secreto, después de la Primera Guerra Mundial, hubo una reunión secreta influenciada por el Estado Profundo de los países más importantes del mundo, en la que les dijeron a todos los países que tenían que abolir el oro, salir del patrón oro, ¿no? Que a la gente no le iba a gustar, así que lo tenían que hacer de manera callada. Los otros países aceptaron de mala gana el plan. La reunión ocurrió entre 1921 y 1922, y lo que empezaron a hacer es que empezaron a usar milicias privadas, muchas de las cuales eran japonesas, y eran extremadamente malvados en esa época, ¿no? Era como la versión asiática de los nazis. En realidad era una facción radical, ¿no? No todos los japoneses eran así. Eran lo que quedaban de los japoneses tipo shogun, samurái, o, ¿no? Con la mentalidad kamikaze, que se suicidaban, ¿no? Por su misión. Tenían una operación masiva en la que torturaban a la gente para descubrir las colecciones privadas de oro que tenían los asiáticos, los invadían y les robaban el oro, y la mayoría de ese oro ha sido enterrado en más de 130 búnkers en el sureste de Asia. En esos búnkers puedes caminar unos pasillos de más o menos 1 milla de largo y tienen puertas a los costados, y cada una de esas puertas es una sala del tamaño de un campo de básquetbol con oro apilado hasta el techo. Oro bullón, como le llaman, ¿no? Es decir, en barras. Es una cantidad masiva increíble de oro. Entonces el Estado Profundo le dijo a los asiáticos en esa época, danos tu oro, lo vamos a poner en secreto, en depósitos, nadie tiene que saber que existe porque realmente nadie lo sabía hasta ese momento. Y a cambio, les dijeron, les vamos a dar unos bonos de propiedad del oro, ¿no? Es decir, unos papeles como certificados en unas cajas que parecían baúles de tesoro. Y cada uno de esos papeles podía tener un valor escrito, ¿no? Encima, que decía el valor de hasta por $1.000 millones. Y habían en esos papeles también unos pequeños cupones, y los cupones podían valer quizás unos $100 millones o algo así. Realmente lo hicieron. Y los papeles lucían como hechos por la Reserva Federal, porque bueno, en realidad tenían ese aspecto, ¿no? Lucían parecido al dólar de Estados Unidos, tenían el mismo tipo de escritura. Fue sorprendente esta estafa, ¿no? Así que los asiáticos recibieron esos papeles inservibles a cambio de su oro, el cual fue puesto en, entre comillas, depósito en el sureste de Asia, en esos búnkers que fueron cerrados. No se les permitió regresar a ver el oro, y tampoco pueden usar el oro porque el oro tiene que estar estampado o sellado con algo que se llama el estándar de Londres, el buen estándar de Londres, lo que significa que deberían tener algún tipo de sello. Si no tienes ese sello del estándar de Londres, entonces
tu oro no está registrado y técnicamente es ilegal. Así que los asiáticos fueron estafados tremendamente y esto continuó hasta la Segunda Guerra Mundial, en donde lo primero que los aliados y Hitler hacían a cada vez que invadían un país era ir directo al Banco Central y tomaban todo el oro. En muchos casos hubo reuniones secretas con esos presidentes de cada país y ellos voluntariamente dejaban que se llevaran el oro, sin oponer resistencia porque sabían que todo iba a un depósito secreto y lo iban a mantener allí y les daban el, entre comillas, cash o efectivo a cambio, ¿no? Es decir, esos papeles o bonos y les decían que los podían redimir o cambiar por el oro en cualquier momento, ¿no? Y también, obviamente, les dieron una tremenda mentira, ¿no? Les decían, los vamos a usar para reconstruir el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer en la reunión ya de países, ¿no? De la que hablamos antes. A ellos les dijeron, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial tenemos que hacerlo para poder hacer que la gente deje el oro y salvar el planeta. Todos cayeron en la mentira. Recibieron sus baúles que parecían baúles de tesoro, pero con esos papeles o bonos inservibles. El oro lo guardaron. Originalmente se supone que debía ir todo el oro a Estados Unidos, pero los militares reales, los de verdad, que no eran parte del cabal, evitaron que los submarinos con esas cargas llegaran porque cortaron las líneas de suministros, así que lo tuvieron que enterrar en el sureste de Asia. O sea, hay bastante oro allá. La mayoría aparentemente ha sido entregado a extraterrestres también. Esa es otra gran parte de mi trabajo, dice David Wilcock, ¿no? Seres extraterrestres que nos dieron mucha tecnología a cambio de ese oro, tal como los materializadores de alimentos. Pero bueno, todavía hay bastante del oro allá, ¿no? Y el oro va a ser restaurado. Esa es una parte del reseteo global. Recuerden que QAnon dijo que el oro destruirá a la Fed. Ahora, en algún momento vamos a mencionar también quién es Q, o porque yo también tuve contacto con alguien que aparentemente es parte de Q. Su nombre era MegaAnon y yo hice pública su información el 11 de octubre del 2017 y la primera publicación de Q fue el 28 de octubre del 2017, en el mismo foro que MegaAnon hizo sus publicaciones también. Y mi esposa y yo pudimos hablar con ella por teléfono en algún momento, ¿no? Era sorprendente, tenía muchísimo conocimiento. Y bueno, entonces, regresando a la Segunda Guerra Mundial, todos recibieron esos papeles, esos bonos, pero otra cosa loca que hizo el Estado Profundo es que crearon errores ortográficos en esos papeles, ¿no? Para que más tarde pudieran decir, si es que alguien lo quería reclamar, no, ese es falso. Porque tomaron ventaja, se aprovecharon del hecho de que esos líderes mundiales con los que acordaron eso no eran lo suficientemente conocedores del idioma como para saber que habían errores gramaticales y ortográficos en los certificados o en los bonos. Son gente que hace muchos trucos, dice David, ¿no? Son gente que hace muchas estafas, engañan mucho. También insertaron en las cajas algunos bonos que eran diferentes a los demás, en los que el papel no era del mismo tipo, no tenían los mismos certificados de seguridad y no revisaron las cajas. Así que los que recibieron esos bonos tampoco vieron eso. Y además, cuando abrías una de esas cajas, las cajas tenían una pequeña cápsula de veneno. Así que si no la abrías exactamente de la manera correcta, el veneno se abría de la cápsula y mataba a quien sea que tratara de abrir la caja, el baúl, ¿no? Y todavía se pueden ver las cápsulas dentro de las cajas. Justamente aquí está David mostrando uno de los libros de su clase de sociología, ¿no? Wall Street and the Rise of Hitler se llama. Y bueno, dice David, tengo muchísimas fotos de esos bonos asiáticos, me las enviaron. Las mostraré en otro show, no tengo mucho tiempo ahora, ¿no? Estamos solos aquí en la casa, así que vamos a tener en realidad mucho tiempo para hacer los shows. Después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis pierden e inmediatamente tratan de meter a Alemania en el mismo sistema de banca que iba a ser creado, ¿no? El mismo sistema de banca fiduciaria, dinero fiduciario o fiat, dinero falso, ¿no? Y mucha gente de otros países no estuvo de acuerdo con eso. Les dijeron, vamos a poner un sistema en el que vas a poder imprimir dinero sin ningún respaldo,
¿no? El Acuerdo de Basilea, Bretton Woods, todo eso que seguramente ya han escuchado. Vamos a prepararlo, les dijeron, ¿no? Para que cualquiera imprima dinero del aire sin respaldo. Tenemos que hacer eso para reconstruir la economía, así que va a ir a causas humanitarias. Bueno, no pasó eso. Comenzaron a imprimir dinero sin parar y en 1971 Nixon quitó el patrón oro en Estados Unidos y comenzaron a vender la plata, el metal, ¿no? Del tesoro de Estados Unidos, y Kennedy fue el que intentó detener eso. Y esa es una de las razones por la que lo mataron. Kennedy iba a emitir certificados de plata que eran respaldados por el metal real, ¿no? La plata. Y eso iba a ser moneda real de Estados Unidos, emitidas por el Tesoro de los Estados Unidos. No eran notas de la Reserva Federal, que es lo que existe ahora. Esa es una de las cosas por las que lo eliminaron. Y ese oro, ese dinero robado es la razón por la que esa gente pudo literalmente controlar todo el planeta. Y ahora en pantalla ya está David mostrando otro de los libros, ¿no? De los 3 libros que estudió. El primer libro fue el que estudió cuando estuvo en la clase de sociología en la universidad. Y estos 3 libros son los que explican cómo el Estado Profundo creó a Hitler y a los nazis. Y bueno, vamos a dejar esta información allí. Como entenderán, no podemos dar todo de un solo golpe. Son 5 horas de video, del video solamente de ayer, del 22 de marzo. Así que ya continuaremos en otro video con más datos de David Wilcock. Esperamos como siempre que esto haya sido interesante. No se olviden, suscríbanse a Divulgación Total en YouTube. Ahí lean historias en YouTube. Síganos en el podcast, en Twitter, en Facebook y en divulgaciontotal.com, y nos conectaremos en el próximo video. Muchas gracias y será hasta entonces.